Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, dígalo, ¿cómo dice? ¿Tuvo qué? ¿De qué? Amén. En esta noche yo voy a compartir con ustedes este mensaje que he titulado Agradar a Dios. En un tiempo donde la fe se ha distorsionado tanto, donde existen una cantidad de movimientos religiosos y donde todo el mundo exige el reconocimiento de tener la verdad, parece que ser agradable delante de los ojos de Dios puede sonar excesivo ante el oído de algunas personas. Digo esto porque siempre que alguien se compromete con agradar a Dios y desconectarse con ser agradable delante de los ojos del mundo, la gente termina tildándolo de fanático o de extremista o de religioso o de alguien que ha perdido la razón o ha perdido el conocimiento. Dicen, a este le han lavado el cerebro. Y es muy posible que sí. Es muy posible que nos hayan lavado lo que estaba sucio, y creo que Dios ha hecho eso, ha cambiado todo aquello que tuvo que ser cambiado, ha transformado aquellas cosas que tenían que ser transformadas, porque todos los que estamos aquí en esta noche hemos reconocido que antes de conocer a Jesús no le éramos agradables a Él, le agradábamos al mundo, le agradábamos al vecino, le agradábamos a los amigos, le agradábamos al entorno, pero no le agradábamos a Él. Gracias a Dios, en esta noche aquí están reunidos los que hemos decidido ya no agradarles a ellos, pero sí ser agradables delante de la presencia de Dios. Hemos decidido que nuestra vida ya no gira en torno del señalamiento, de la crítica, del juicio de los demás, sino que queremos ser agradables delante de los ojos de Dios. El apóstol Pedro escribe en la segunda carta, capítulo 2, versículo 4 de la siguiente forma. Escuche, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Note cómo aquellos seres angelicales que vivieron delante del trono de Dios, la Biblia dice, declara lo siguiente, dice: Dios no los perdonó a causa de la maldad que apareció en su corazón, sino que Dios mismo los desechó. En un momento en la historia, en la eternidad, un grupo de seres angelicales santos, un grupo de seres angelicales perfectos, escogieron ya no ser más agradables delante de aquel que estaba sentado en el trono. Y la Biblia dice así, categóricamente, directamente: Dios no los perdonó, sino que los arrojó del cielo, los sacó del cielo, no les permitió tener más acceso al trono de Dios. Yo sé, hermano y amigo que está aquí en esta noche, que el deseo suyo es permanecer el resto de su vida delante de la presencia de Dios, y por ende tenemos la responsabilidad de ser agradables para el Señor. Pero ¿cómo podemos nosotros ser agradables delante de Él? ¿Será que estamos obligados a cumplir las más de 600 ordenanzas, decretos, estatutos y preceptos que hay en la ley? ¿Será que nuestro comportamiento tiene que estar sujeto a tradiciones, a fábulas, a historietas, a acciones culturales de un movimiento religioso? ¿Será que usted y yo estamos obligados, por causa de lo que el hombre establece, a obedecer para ser agradables delante de Dios? La verdad es mucho más profunda de aquello que se puede ver. La verdad va mucho más allá de aquello de lo que podemos todos acá percibir. Escúcheme bien.
El apóstol Pedro dice: basta ya el tiempo para hacer aquellas cosas que agradan a los gentiles, porque usted y yo ya no estamos en el tiempo en el cual nuestra acción tenga como objetivo ser agradable a los hombres. Yo y usted tenemos que enfocarnos en ser agradables delante de los ojos de Dios. Digan amén. Fíjese que cuando la iglesia comenzó, una de las principales demandas que presentaron los miembros del concilio ante la predicación de los apóstoles, según dice en Hechos capítulo 4, ellos amenazaron a los apóstoles y les prohibieron radicalmente que no predicaran más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre. O sea, les hemos prohibido, les hemos ordenado, les hemos mandado que ustedes dejen de predicar en el nombre del Señor Jesús. Mas Pedro y Juan, versículo 19, dice la Biblia, 18, y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan están diciendo: nuestro objetivo en la vida ya no es hacer lo que la religión del judaísmo manda, ya no es sujetarnos ni someternos a lo que el hombre diga. Ahora tenemos un deseo superior, una responsabilidad superior, un anhelo más glorioso, y es que ahora vamos a vivir nuestra vida siendo agradables delante de los ojos de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es una forma de decirle a todos los que demandan que no actuemos como Jesús nos ha mandado que actuemos. Es una forma de decirles: pueden criticarnos como quieran, pueden perseguirnos como quieran, pueden rechazarnos las veces que quieran, pero este hombre que está aquí, esta mujer que está allí, es alguien que ha decidido servir y obedecer al único Dios verdadero. Mire, hermano, ¿quiere usted conocer a alguien que sea terco y empecinado en una idea? Conozca a un verdadero cristiano enamorado de Jesucristo, y usted conocerá a alguien terco y empecinado que, aunque le digan 1,000,000 de veces que tiene que cambiar su fe, que tiene que negar a su Dios, que tiene que abandonar el camino, todo el tiempo estará diciendo: no lo negaré, no lo abandonaré y no me iré para ninguna parte, porque yo he decidido ser agradable delante de los ojos de Dios. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Amén, hermanos. Porque dice la Escritura, capítulo 5, versículo 28: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ellos dijeron: y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero respondiéndole Pedro y los demás apóstoles volvieron a repetirle otra vez, escuche esto, volvieron a repetirle otra vez las mismas palabras: es necesario obedecer a Dios. Amén. Es necesario
obedecerle a Dios antes que cualquier hombre. Estaba escuchando en estos días, hermano, un testimonio. ¿Sabía usted que en Corea del Norte la predicación del evangelio es algo que está prohibido y está tipificado como un delito? La pena de aquellos que predican el evangelio es pena de muerte. Incluso en años atrás ya no existen registros, porque es algo que está oculto ante los ojos del mundo, porque la prensa norcoreana está capturada. Ellos no pueden sacar nada de lo que sucede dentro de las fronteras de Norcorea. Pero escuchaba varios testimonios de personas que conocieron el evangelio y lograron pasar la frontera del norte hacia el sur. Y contaban cómo algunos que capturaban los crucificaban públicamente, les abrían el vientre y hacían que sus entrañas se derramaran estando vivos por el hecho de conocer a Jesús. Que contaban de las múltiples torturas que sufrieron los cristianos por causa de servir a Dios, amar a Dios y seguir a Jesucristo. Pero si quiere usted conocer a alguien que es terco, a alguien que es insistente, a alguien que es persistente y a alguien que no va a desistir del llamamiento que ha recibido, conozca usted a un cristiano enamorado de Jesús, porque estará dispuesto incluso a entregar su propia vida por causa de aquel que lo amó y murió por él en la cruz del Calvario. Entre estos testimonios, escuché el testimonio de un pastor de nombre Kim. Este pastor tenía un grupo muy pequeño en medio del drenaje donde caían los desechos de una ciudad importante en Norcorea. Tenían que reunirse como los primeros cristianos en Roma, en las catacumbas. Este predicador reunía un grupo pequeño de hombres y mujeres y niños de tiempo en tiempo en el alcantarillado. Allá se metía con ellos a hablarles de Dios. Pero ese día sucedió algo terrible. Estaban organizando, pavimentando una vía, y mientras la concretadora, esa aplanadora o niveladora iba pasando por el lugar, como el sitio estaba hueco, generó un hoyo, un orificio en el techo del lugar donde ellos estaban escondidos predicando, y allá los encontraron. Los sacaron en público. Todo esto está datado, ahí está, usted puede buscarlo en Google. Los sacan en público, los ponen en fila allí, los más grandes atrás, los pequeñitos adelante, y primero toman a los niños y amenazan a los adultos: ustedes tienen que negar a Jesús o vamos a matar a todos los pequeños. ¿Usted qué haría, hermano? Viendo que sus pequeños hijos están enfrente de la misma muerte y por causa de su fe ellos van a morir. Aquel que logró ver todo esto y luego lo testificó, contaba que los niños, los mismos niños les decían a los padres: no nieguen a Jesús, no nieguen a Jesús, dejen que nos maten, nosotros los esperamos en el cielo. Contaba el testimonio que luego tomaron las mujeres y las hicieron tender en el suelo después de matar los niños, y querían obligar a los hombres: ya matamos a sus hijos, ahora pasaremos esta niveladora por encima del cuerpo de sus mujeres. Y las mismas mujeres tendidas en el suelo les gritaban a sus maridos: no nieguen a Jesús, no nieguen a Jesús, los esperamos arriba en el cielo. Ese día el pastor y el grupo que estaban adorando al Señor, todos partieron a la presencia de Dios, porque es mejor servir a Dios, predicar a Jesucristo y ser agradable delante de los ojos de Dios, que vivir para lo que los hombres quieren que nosotros hagamos. Amén.
Algunos cristianos hoy, cuando se ven enfrentados al menosprecio por causa de su fe, tienen la tendencia a negar lo que han creído. Hay mucho poder en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Usted ha conocido al Dios verdadero. Usted ha conocido al Dios que está vivo. Usted ha conocido al Dios que murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros, al que nos ha dado la victoria, porque siendo hombre presentó un sacrificio perfecto por los hombres para que ahora lo amemos. Usted sabe que si alguien lo entregó todo por nosotros, tiene el derecho a reclamarnos todo, porque lo dio todo. Jesús lo dio todo, lo entregó todo. Y ahora, cuando nos exige todo, Él tiene todo el derecho. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, Jesús dijo, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Está escuchando eso? Cuando alguien hace lo que Dios le manda, Jesús dice: te considero dentro de los míos. Estás dentro de mi círculo. Eres alguien cercano. Tenemos una relación. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesús dice lo siguiente, versículo 24. Versículo 23. Respondiendo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjate que la mejor forma de demostrar que realmente amamos al Señor es serle obedientes, es hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. La Biblia presenta a un personaje llamado Enoc. ¿Sabe que Enoc, desde mi punto de vista, es alguien realmente misterioso? Para mí, la vida de Enoc es todo un misterio. La Biblia dice tan poquito de él. La Biblia dice que dio testimonio, dejó un testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis capítulo 5, el testimonio de Enoc está resumido en muy pocas palabras. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y el verso 22 dice: y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Escuche esto: caminó Enoc con Dios. O sea, Enoc era alguien que donde estaba él, estaba Dios con él. Donde iba Enoc, Enoc no iba solo, Dios iba con él. Por donde Enoc se movía, la gente podía identificar a Enoc no solamente como un hombre del común, no solamente como una persona cualquiera, sino que era el hombre que caminaba con Dios. Hermano, qué bendición cuando en la iglesia hay gente que uno puede decir: este está caminando con Dios. Donde ese hermano está, uno sabe que Dios está con él. Uno sabe que ese hermano donde va, Dios va con él. Y uno sabe que ese hermano por donde se mueve da un testimonio de que él es alguien que está dando testimonio de que agrada a Dios. Hay personas como Enoc aquí en esta noche. Digan gloria a Dios. Ese gloria a Dios me asustó.
Yo estaba esperando así un gloria a Dios, así como muy avivado, y como mucha gente diciendo: sí, hermano, yo soy de los que caminan con Dios. A ver, ¿cuántos son de ustedes los que caminan con Dios? Griten gloria a Dios. Bueno, si estamos esperando desaparecer como desapareció Enoc, todos aquí sabemos que la única forma de conseguir que un día, cuando la trompeta suene, podamos partir a estar con la presencia del Señor por toda la eternidad, es caminando por medio de la fe, como viendo al invisible y siendo agradables delante del Rey. Amén, hermanos. Escuche esto. Enoc es un fiel reflejo de lo que sucede cuando alguien, sin importar el tiempo en el que vive. Enoc vivía en una época donde los hombres se están multiplicando, y después del capítulo 5 sigue el 6, y en el 6 Dios está enojado con toda la especie humana porque se alejaron de él, y los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. En el capítulo 5, antes del capítulo 6, donde viene el diluvio, hay un hombre que decide caminar con Dios, y Dios también escoge llevarse a este hombre a estar en su presencia. Todos sabemos, hermanos, que cuando uno decide ser agradable delante de Dios, las cosas funcionan mejor. ¿Quiere usted conocer un buen esposo? Conozca a un hombre que haga las cosas para agradar a Dios y no a su mujer. ¿Quiere conocer usted una buena esposa? Conozca usted una mujer que hace las cosas para agradar a Dios primero y no a su marido. ¿Quiere conocer a usted un buen hijo? Conozca un hijo que tenga como objetivo agradar a Dios. ¿Quiere usted conocer un buen trabajador? Conozca un hombre que quiere agradar a Dios y no al ojo, como quien quiere agradar a los hombres, sino como un siervo de Cristo. ¿Sabe quiénes son los mejores cristianos en la iglesia? No son los que quieren agradar al pastor, no son los que quieren ocupar los mejores cargos, no son los que quieren ser reconocidos por los hombres, son aquellos que buscan agradar a Dios. ¿Hay alguien aquí que está buscando agradar a Dios? No se deje mover por las apariencias. Las apariencias engañan. La Biblia dice que después de que Dios desechó a Saúl como rey, Dios le ordenó al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos. Dios podía decirle a Samuel cuál era el hijo, pero Dios no le dijo cuál. Le dijo dónde era la casa, le dijo quién era el señor de la casa, le dijo que era uno de sus hijos, pero no le dijo cuál era el hijo. A mí me da la idea que Dios lo deja a uno engañarse a uno mismo, porque a veces nos dejamos mover por las apariencias. Hermano, que un presbítero llegue en moto y sin saco. Algunos me dicen: hermano, ¿usted es pastor? Sí, sí. Hermanos, ¿usted es el presbítero? Sí. No se deje engañar por las apariencias, porque la Biblia dice que Samuel estaba buscando ciertas condiciones externas para poder ungir a aquel que sería rey sobre Israel. Si usted recuerda, él fue el que ungió a Saúl. Saúl, de los hombros hacia arriba, era más alto que todos. La Biblia dice que Saúl era de un hermoso semblante y de un bello parecer. Era un hombre corpulento.
y muy agradable. Saúl era presidenciable. Cualquiera que lo viera diría: este tiene toda la pinta. Así que Samuel, sin dudar, cuando ungió a Saúl, derramó el aceite confiado: nos va a ir bien. Este habla de ayudar a los pobres. Este habla de acabar con la corrupción. Este está hablando de repartir los recursos. Todos van a ser ricos, ninguno pobre. Este es el mejor presidente. ¿Por qué les dio tos? No se deje engañar por las apariencias, porque Dios a uno le dice dónde es. Dios nos trajo a la iglesia. Dios nos reveló quién es el Señor de esta casa. Él es el Señor de esta casa. Dios también nos ha traído al lugar donde están sus ungidos. Pero no se deje confundir por quién es el ungido y quién no. La Biblia dice, se lo voy a citar rapidito porque no voy a demorarme, en realidad no quiero predicar muy largo, aunque ya llevo buen tiempo, que Isaí le presentó todos sus hijos a Samuel, 7, y ninguno de ellos era. Y dijo: tampoco es este. Y verso 10: hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo: Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿No tendrás otro por ahí? Piensen, ¿en qué concepto tenía Isaí a David? Que ni siquiera el papá lo quiso traer. Él dijo: tal vez sea este o este o este o este o este o este, pero el que está por acá cuidando las ovejas, ese no es. Note cómo Isaí, el papá de David, despreció a David por no parecerle digno de ocupar un cargo como rey en Israel. No se le haga extraño, hermano, porque algunos se sorprenden que porque la familia los desprecia, o porque el papá lo desprecia, o la mamá lo desprecia, o la esposa lo está despreciando. Yo bauticé hace 15 días un simpatizante, ahora nuestro hermano en la fe, que la mujer le dijo: si te bautizas te dejo. No lo dejó. Pero dijo: gas yo vivir con un evangélico. Ahí tiene el evangélico durmiendo al rincón. Algunos se sorprenden que cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, servirle a Dios, la misma familia te va a despreciar. ¿Y qué? Amén. Aquí estamos. Y no solo que estamos aquí, sino que vamos para allá. Y entonces respondió: queda aún el menor, pero él simplemente cuida ovejas. Y entonces le dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Y envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, y era hermoso de ojos, y de buen parecer, así que no lo despreciaban por feo. ¿Qué tenía Isaí contra David? No sé. A mí me da la idea, es que cuando alguien está por allá en una montaña, está con un arpa, componiendo salmos, adorando a Dios, sirviendo al Señor, Satanás buscará cualquier estrategia para hacerte sentir mal y hacer que dejes de hacer aquello que haces agradable para Dios. Pero hay mucho poder en el nombre del Señor Jesucristo. Que así sean los de tu propia casa, que te desprecien por ser agradable a Dios, tú tienes que seguir haciéndolo.
Amén. Escuche. Entonces envió pues y lo hizo entrar, y era lindo, el pelado era bonito. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ya voy a terminar, hermano. Mírenme por favor un momento más. Piensen en esta escena. Ahí está Isaí, los 7 hermanos mayores de David. Está David. Tienen la mesa servida. Y Samuel toma la redoma de aceite y derrama el aceite sobre la cabeza de David y lo unge de arriba hasta abajo. Y no solamente lo ungió, sino que el texto bíblico dice: la presencia de Dios vino sobre David y todos ellos fueron testigos. Todos vieron que Dios lo había escogido. Todos vieron que Dios lo había ungido. Hermano, ¿no cree usted que David merecía que a partir de ese momento el papá y los hermanos le dieran un lugar especial, te lo trataran mejor, lo vieran como un instrumento de bendición? ¿Y a usted le parece extraño, hermana? Hoy una hermana me mandó todos los audios que su hija le envió, porque su hija llevó el novio en la madrugada y lo dejó en su casa, y al otro día cuando la hermana se levantó le dijo: esto no lo vuelves a hacer aquí en mi casa. Mamá, pero él durmió en la sala. No importa donde duerma, es que esta es la casa que yo he consagrado para mi Dios. Y usted no se imagina todos los audios que le envió. Usted es una religiosa, usted no es inconsciente, usted por causa suya me voy a ir de la casa y me voy a... Hermana, no le preste atención. Usted busque serle agradable a Dios. ¿No cree usted que David, hermana querida, escúcheme por favor, hermano que está aquí en esta noche, hay cosas que sus hijos no han vivido porque usted ora por ellos? Hay accidentes que ellos no han sufrido porque usted ora por ellos. Hay crisis económicas que ellos no han vivido porque usted ora por ellos. Y hay muchos hijos vivos todavía porque usted ora por ellos. Donde usted dejara de orar por ellos, enfermedades, sufrimiento, accidentes y hasta la misma muerte ya los hubiera tocado. No importa que ellos no entiendan que lo que hacemos es realmente grande, así nos desprecien por lo que somos y por lo que hacemos. Al Señor del cielo servimos, y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la Biblia dice, mire, después del capítulo 16 viene el 17. Y la Biblia dice, capítulo 17, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Usted puede buscar estos 3 nombres en el capítulo 15 y va a encontrar que el día que David fue ungido, ahí estaba Eliab, ahí estaba Abinadab y ahí estaba Sama. Ellos fueron testigos de cómo Samuel ungió a David y cómo derramó aceite sobre su cabeza. La Biblia dice: y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus 3 hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévaselos pronto al campamento a tus hermanos. Esto parece lindo, pero no lo es. Si usted recuerda, el aceite fue derramado sobre David. El profeta dijo: yo te unjo por rey sobre Israel.
Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y todos fueron testigos. Pero ahora Isaí, ¿sabe dónde tiene a David? Cuidando ovejas. ¿Sabe quién fue el primero que no se la creyó? El papá. Y no solo que lo tiene cuidando ovejas, sino que lo llama y le dice: venga, tome esta lonchera, va y se la lleva a sus hermanos y se vuelve rapidito para que me cuide las ovejas. Al rey, hermana, ungido y con la presencia de Dios en él. Tan lindo David, hermano. Ahí mismo voy a agarrar la lonchera y se va a... Amén. Porque usted va a encontrar en David alguien que le importa 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos lo que dicen los demás de él, pero le importa en su corazón todo lo que Dios ha dicho de él. Amén. Escuche. Capítulo 17, versículo número 27. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así y así se hará al que venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado al cuidado de aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. O sea, tú viniste a agarrarte el chisme. ¿Sabe a quién le está hablando? Al rey, al ungido, al que tiene la presencia de Dios en él. Le está diciendo: deja de ser chismoso. Y David con la lonchera ahí: no, yo vine a traer la lonchera para que coman. No, ¿cuál lonchera? Yo te conozco. Tú has venido a ver el chisme, a darte cuenta de la batalla. Yo te conozco, yo sé a lo que has venido. Pero ¿sabe qué hizo David? Le entró por un oído lo que su hermano le dijo y por el otro oído le salió. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Saúl tampoco lo vio capaz de enfrentar al gigante. Mis amados hermanos, puede ser que a usted no lo vean ni con la gracia, ni con la pinta, ni con la capacidad, ni con la autoridad. Tal vez nadie reconozca lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, pero solamente se necesita algo, y es que usted crea que Dios lo bendijo, que Dios lo escogió, que Dios lo llamó, que Dios lo ungió y que Dios tiene un propósito con su vida. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Es mejor que le sigas sirviendo al Señor, así los demás te critiquen. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, cuando lo vio pequeño, y dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Hijo, tú no tienes pinta de guerrero, ni de soldado, ni hombre de batalla. ¿Tú crees que yo soy un perro que vienes a mí con un palo? David tenía una onda en su mano y dice: vienes a mí con un palo. Tú no sabes con quién te estás enfrentando.
Y aparece ese glorioso discurso que usted lo ha escuchado muchas veces en los labios de alguien que tiene la seguridad de que cuando yo le sirvo a Dios, es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. He decidido creer lo que la palabra de Dios ha dicho de mí. He decidido creer lo que Dios ha dicho de mí. He decidido creer las promesas que Dios me ha dado. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos saben en esta noche que Dios los ha escogido aunque nadie más los reconozca? La gente no tiene ni idea, hermanos. La gente no sabe lo que sucede por causa de usted. Termino este sermón, hermanos, diciéndoles: mire, en mi congregación hay una hermana. Ella trabajó por casi 30 años en una empresa. Yo voy a cumplir 10 años en la congregación donde soy pastor. Ella apenas este año, a principios de este año, salió de la empresa donde trabajaba. Ya terminó su labor, ya terminó su tiempo laboral. Así que la hermana sale de allá. Desde que yo llegué a Buenos Aires, la hermana está diciéndome: pastor, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar, ayúdeme a orar. La empresa donde laboro está próxima a entrar en crisis. Llegó un administrador nuevo y las cosas se están empeorando. Las exportaciones han menguado, las ventas han menguado, no sé qué ha menguado. Los empleados ya no es lo mismo. Pastor, es muy difícil. Pero todo el tiempo la hermana orando. Y esa empresa donde la hermana labora, sostenida. La iglesia, hermanos, ayúdenme a orar por la empresa donde estoy trabajando. Y la hermana: traiga una compañera del trabajo, traiga un compañero del trabajo, traiga otra persona. Bauticé a varias personas de esa empresa y la empresa sostenida. Ahora la hermana salió a principios de año de la empresa donde estaba trabajando. Y desde que ella salió de esa empresa, aunque no tiene nada que ver la hermana ni en el área contable, ni en el área financiera, ni en el área administrativa, ella trabajaba en un área operativa. Empiezan los números de esa empresa para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y recibe una llamada de sus jefes, de sus superiores, de los que eran sus superiores y sus jefes, para decirle: desde el día que tú te fuiste de acá, algo extraño comenzó a suceder en este lugar. Ya no hay la paz que teníamos antes, ya no suceden las cosas que sucedían antes. Por favor, desde donde estés, sigue orando por nosotros. Y viene el reconocimiento que esa mujer que desde un rinconcito oraba por esa empresa, generaba que el poder de Dios sosteniera todo eso por amor y misericordia de aquel que responde. Pregúntele a Potifar cuando llegó José a su casa si Dios no bendijo y prosperó todo lo que Potifar tenía. Amén. Hermano querido, amigo que está aquí en esta noche, en el lugar donde hay un hombre que le sirve a Dios, no importa que todos lo critiquen, no importa que todos lo señalen. Esa tarde cuando David mató a Goliat, aunque nadie creía en él, la victoria fue de todos. Gracias a Dios por usted, hermanita, que se levanta cada mañana a orar por sus hijos. Si no fuera así, su familia no tendría esperanza. Sus familiares, sus hermanas, sus hermanos, sus primos y sus primas no tendrían esperanza si usted no levantara sus manos por esa cuadra. Así los vecinos de la cuadra le suban el volumen a la música e intenten trasnocharlo los sábados, porque qué pereza ese evangélico que vive ahí. Ellos no saben que todavía Dios sigue sosteniéndoles, porque hay unas manos que se levantan por ellos. Gracias a Dios por esta iglesia en Versalles, porque gracias a que la luz ha llegado a estos rincones, la gente de este sector tiene esperanza. Que Dios bendiga tu vida,
Que Dios bendiga las manos santas de aquellos hombres y mujeres que las levantan para agradar al Rey de la Gloria y que interceden por sus hogares. Dios ha tenido misericordia y ha prolongado su paciencia con los nuestros gracias a tu intercesión, gracias a tu fe, gracias a tu disposición. Por favor, no dejes de hacerlo. Ponte de pie, por favor. Yo voy a invitar hasta este lugar a alguien que en esta noche Dios le haya hablado y haya venido la palabra a su corazón, y que tenga una razón para venir y decirle: Señor, puede ser que ellos no lo entienden, pero tú me levantaste a mí para llevarle la luz del evangelio a ellos. Si hay alguien que desee venir y doblar sus rodillas, porque aquí en esta noche seguramente hay hermanos que están sufriendo de acusaciones y de críticas. Hay jovencitos que sufren de burlas en el colegio por causa de su fe, en la universidad. Ellos no saben, no entienden. Tú eres una lámpara que Jesús encendió. Satanás busca la manera de apagarte. Porque es por medio de tu fe. Quisiera el diablo conseguir que tú dejes de dar testimonio, de andar con Dios, de dar la palabra, de interceder por ellos. Tú eres fastidioso para el reino de las tinieblas. Tus oraciones le fastidian a los demonios, los incomoda sobremanera. La unción derramada sobre tu vida es fastidiosa en el mundo espiritual. Las ganas y la pasión que tú le pones a esto, tu deseo de servir al Señor es incómodo, interfiere con el propósito del diablo. Él quiere hacer más por donde tú vives, él quiere hacer más en la empresa donde trabajas. El diablo quisiera pervertir más en tu casa, pero no puede, tú no lo dejas. Hermana, tú no lo dejas. Él quisiera matar a tus hijos, pero tus oraciones estorban. Él quisiera llevarte a la miseria, volverte a revolcarte al pantano, pero tu persistencia en servir a Dios, en agradar a Dios, no se lo permite. No te canses. Se los ruego, iglesia en Versalles, no se cansen de agradar a Dios, no se cansen de servirle a Dios, no se cansen de vivir para Él, no se cansen. Padre, te doy gracias, porque la palabra que me diste se las he entregado. Mi petición fue: háblales tú y no yo.
Permite que en esta noche alguien que en su corazón está flaqueando, alguien que ha venido bajito en su fe, alguien que está perdiendo la senda, alguien que ya no está caminando contigo, entienda que detrás de todo esto hay un propósito del mal para que tú dejes de ser luz en él. Danos fuerzas y ayúdanos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús.